Vamos a hablar de un tema muy importante. Y lo voy a dividir en dos, ¿no? Vamos a hablar de la atención y vamos a hablar de la atención plena. Y me presento, soy Mayra Persambriz, médica sexóloga clínica, cofundadora y directora de Sayume SI, y te cuento que también estudié un doctorado en salud mental. Soy doctorante, entonces, bueno, pues estos temas me apasionan, me gusta mucho la salud, ¿no? O sea, como me gusta mucho compartir con ustedes información que es importante y que a veces no se difunde tanto, ¿no? Entonces, pues si nos ayudas a difundir, estará como muy hermoso. Entonces, bueno, pues te cuento que la atención es el enfoque a estímulos específicos, ¿no? O sea, si alguien hace eso y entonces tú volteas, estás atendiendo y el cerebro tiene muchas formas para poder atender. De hecho, es una máquina maravillosa. Te cuento que muchas funciones que conoces de la computadora y el teléfono celular vienen del conocimiento del cerebro. Entonces, es una máquina hermosísima. Es maravillosa y también muy básica, ¿no? O sea, la verdad es que también tiene cosas muy básicas, muy primitivas. El tema es que tú tienes la capacidad de atender estímulos. Y fíjate, hay un sistema que se llama sistema reticular que además te ayuda a filtrar la atención. O sea, podrían estar pasando millones de cosas a tu alrededor y tú no notar otras cosas que están sucediendo, ni siquiera saber que existieron o que pasaron por ti, ¿no? O sea, hasta te puede pasar que alguien te dice, es que me viste, y tú, si estabas en otra cosa, puedes ni acordarte, ¿no? La atención está relacionada con la memoria, pero no son lo mismo. Es parte fundamental de ella. De hecho, el cerebro trabaja en conexiones y en relaciones muy importantes para poder hacer todas sus funciones. Todo el tiempo está en relación. Entonces, creo que quiero mencionarte que tres partes del cerebro fundamentales que están, pues sí, como ayudándonos a atender, ayudándonos a concentrarnos. Esa es la corteza prefrontal, a través de la cual tomamos decisiones y controlamos los impulsos. La corteza temporal, que nos ayuda a integrar un montón de cosas, y la parietal, en donde además también podemos atender estímulos sensoriales. Por ejemplo, que tú puedas ver o que tú puedas escuchar y puedas integrar toda esta información, te ayuda a atender. Pero fíjense, está habiendo un gran problema de atención, ¿no? O sea, yo tengo muchos consultantes, muchos colaboradores, familiares que están teniendo problemas de atención, y no voy a hablar hoy de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Algún día invitaré a la experta en ese tema para que nos cuente de qué se trata, pero esto más bien es utilizar una función de manera tal que ya nos está provocando ciertos problemas, ¿no? Yo creo que el principal problema de una atención dividida o alternante, ahorita te digo a qué se refiere, o sea, que no solamente estás atendiendo una cosa, sino varias cosas, pues ha traído muchos problemas, y el impacto principal es en la baja de concentración. Seguramente has escuchado la procrastinación. La procrastinación es un síntoma de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, es síntoma de ansiedad, es síntoma de evasión, pero entre ellos la procrastinación está muy relacionado a qué tanto puedes atender y qué tanto puedes concentrarte. Entonces, este problema de atención que te estoy comentando, además va a tener, si no se resuelve, va a tener impacto a largo plazo sobre tu salud. Entonces te cuento, la atención dividida y alternante es poder estar atendiendo un montón de estímulos. Hay un mito, te cuento, que la neurociencia ya tumbó. Mucha gente, y seguramente lo has oído, y además es un mito por género. Se dice que las mujeres podemos atender más de una cosa a la vez. Esto no es cierto ni para hombres ni para mujeres. El cerebro funciona como la computadora, te decía. En realidad es al revés, la computadora funciona como el cerebro, pero bueno, para que me entiendas, ¿no? O sea, si tú le das funciones a la computadora una y otra vez, y abre esto, y abre esto, y abre esto, y abre esto, la computadora lo va a hacer totalmente. Solamente que lo va a ir haciendo una por vez, una por vez, una por vez, dependiendo de cómo se lo mandaste. Lo mismo pasa en el cerebro. Lo que pasa es que el cerebro lo hace en microsegundos, milisegundos, y no nos damos cuenta que no podemos atender más de una cosa a la vez. Y entonces el cerebro empieza a dividir y alternar la atención, empieza a utilizar otras áreas cerebrales para poder justo responder a los estímulos que tú le estás mandando. Te decía, el cerebro puede adaptarse, es neuroplástico, ¿no? Es decir, puede crear otras redes neuronales hasta la muerte, ¿no? O sea, eso lo va a seguir haciendo, aún con los cambios degenerativos del cuerpo. El tema es que cuando
tú empiezas a tener una sobreestimulación, ¿no? Porque estás escuchando música, tienes la tele prendida, estás haciendo una tarea, alguien más te está hablando, estás además con un montón de ventanas abiertas en la computadora y además estás escribiendo. A largo plazo eso empieza a impactar. El cerebro va a hacer lo que pueda para compensar, pero llega un momento en que tú vas a empezar a sentir fatiga mental. Te vas a empezar a sentir cansada o cansado. De hecho, hasta te puede llegar a doler la cabeza y decir, es que no entiendo por qué estoy tan cansada. A lo mejor estuve sentada todo el día, ¿no? Pues sí, pero hay que revisar cuántos estímulos estás recibiendo todo el tiempo. Y son estímulos de todo tipo, te decía, son estímulos sensoriales o son estímulos que tú le vas metiendo al cuerpo, motores, ¿no? Sensitivos. Entonces es importante que te vayas dando cuenta que cómo estás estimulando tu cerebro porque estamos teniendo sobreestimulación. Y te decía que después de la fatiga vas a empezar a tener problemas de concentración, se te van a empezar a olvidar las cosas también porque la atención y la concentración están muy vinculadas con la memoria, ¿no? Entonces disminuye el rendimiento cognitivo y puedes llegar a tener conflictos como es que se me olvidaron las llaves o es que se me están olvidando las cosas y entonces te puedes estresar y el estrés suma en la alerta y los cambios que genera en todo el cuerpo, pues que tú te canses todavía más, que atiendas menos, que te concentres menos, que se te olviden las cosas, ¿no? O puedes empezar a tener problemas en tu trabajo o con otras personas, ¿no? Es que tú no atiendes, no me haces caso, ¿no? Fíjense, hay gente que dice que puede estar hablando con alguien, estar en el celular y además trae los audífonos, ¿no? O se quita un audífono y te está escuchando, o se quita el otro, o te escucha con los audífonos y luego te habla, ¿no? Entonces todo eso, te decía, fatiga el cerebro, disminuye la concentración, disminuye el rendimiento cognitivo y va a haber alteraciones secundarias como pérdida de la memoria. Ahora, como te decía que no estoy hablando de un trastorno, sino solamente de un efecto por el sobreestimulación, pues esto puede ser recuperable, ¿no? Los trastornos tienen otras cosas que es importante revisar. Y les digo que puedo invitar, si te interesa el tema del TDA, pues cuéntame, invitamos a quien sabe de este tema. Entonces, la atención plena es una estrategia preventiva y es una estrategia de intervención. O sea, tú puedes utilizar esta manera de llevar tu atención para poder prevenir fatigar tu cabeza o tener pensamientos recurrentes y persistentes, o al revés, ¿no? O sea, ya teniendo estos problemas puedes empezar a intervenir con la atención plena para disminuir los estímulos en tu cerebro, para mejorar la concentración y la memoria. Entonces, como su nombre lo dice, es enfocar en un estímulo, ¿no? O sea, o en el menor estímulo posible. Que si tú te estás lavando las manos, estés lavándote las manos, estés en el aquí y en el ahora, sintiendo el agua en las manos, cómo tu piel toca tu piel, el jabón. Y eso que dura mucho menos de un minuto a veces, puede ayudarte a mejorar, a descansar tu cerebro. Si vas a escribir, escribe, ¿no? O sea, tienes que pausar las actividades. Y hay ejercicios que ya se hicieron de atención plena, ¿no? O sea, por ejemplo, la respiración consciente. Y básicamente es hacernos conscientes de que estamos respirando, enfocar nuestra atención a la respiración, ¿no? O sea, cómo respiras, cómo entra el aire a tu cuerpo, qué temperatura tiene, qué se modifica en tu cuerpo. Hacer esa atención un minuto mejora todo lo que te acabo de comentar. Rendimiento, concentración, atención, memoria. También la conciencia corporal te va a ayudar a otras cosas, porque además si eres una persona que vive en constante estado de alerta o en estrés crónico, que la verdad es otro padecimiento como muy frecuente, o si tienes problemas de sueño, esto también te puede colaborar para mejorarlos. Entonces, otra cosa es hacer conciencia del cuerpo. En algún momento a lo mejor estás en alguna sala de espera, estás en la fila del banco, estás sentada, quieres hacer una pausa, yo te sugiero que hagas conciencia de tu cuerpo. ¿Cómo están mis pies? ¿Qué posición tienen? ¿Cómo están mis piernas? ¿Qué estoy sintiendo? O sea, hacer un mapeo corporal, un recorrido por tu cuerpo, es disminuir los estímulos, es atender, y eso te ayuda también a relajar, a enfocar, etc. Entonces, pon atención a actividades cotidianas, trata de quedarte aquí y ahora. Y ahora fíjate, el cerebro tiene, una de sus funciones es pensar.
no le podemos decir, deja de pensar, ¿no? Si hacemos eso, pasa todo lo contrario, ¿no? De hecho, así como los pulmones no pueden dejar de respirar, el cerebro tampoco. Sin embargo, ir haciendo una práctica de disminuir los pensamientos que tienes en la cabeza también te apoya todo lo que te he dicho. La respiración ayuda un montón a eso, pero también la meditación. Y yo te sugiero de todas las meditaciones que existen y que puedes hacer, que todas son maravillosas, en este caso, la que aplique es el tipo mindfulness, que justo habla de eso, atención plena. Y esas meditaciones te llevan a ti, te llevan a atender tu cuerpo, te llevan a atender tu respiración. De hecho, en YouTube, en el canal de YouTube de Sayume, puedes encontrar en la lista de reproducción de meditaciones una meditación que se llama aprender a centrarse, que tiene que ver con apréndete a enfocar, ¿no? Entonces tu cerebro o sea, si tú dejas de pensar, él va a seguir pensando. Lo que vamos a hacer es disminuir esa carretera que puede tensar tu cuerpo desde muchos lugares, ¿no? Ya lo hemos hablado en otros en vivos. Cuando tú estás estresado y estás sentado o estás acostado en tu cama, el cerebro cree que estás corriendo, estás en lucha, estás en huida, estás en supervivencia, aunque tu cuerpo esté sin movilidad, tu cuerpo cree que estás moviéndote, ¿no? Sobre todo, o sea, como en la actividad cerebral. Entonces yo considero que conocerte a ti mismo, ¿no? Que el autoconocimiento incluye conocer la función de tu cuerpo, incluye conocer tu función cerebral para poder hacer cosas que te atiendan o dejar de hacer cosas que te pueden dañar a corto, mediano y largo plazo.